Al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida a nuestro queridísimo compañero y amigo, al gran escritor y periodista Ricardo Sevilla, que nos va a dar un contexto muy interesante precisamente sobre el nuevo show mágico, cómico, musical de los montajes, pero antes de eso pues podemos platicar de esta situación tan lamentable y cómo es que siguen, y soy muy escatológico con esto, mi querido Ricardo, siguen limpiándole el trasero con la lengua a Genaro García Luna en los medios de comunicación corporativos. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, querido Toño, público memorioso. Sí, siguen estos personajes tratando de lavarle la cara pringosa a Genaro García Luna. A lo mejor, como dice Paco Cruz, no es solamente chayote, yo diría incluso que es toda la chayotera. Es toda la chayotera y ahí estos personajes han ido y han consumido todo el chayote que han podido, les han regado su maicito, para utilizar la metáfora que tanto le gusta al presidente López Obrador, y ahí están comiendo su maicito, y esto es precisamente lo que les tiene preocupados. Por un lado, que el presidente López Obrador lo siga exhibiendo y que diga con datos duros pues cuánto dinero recibían y han recibido, porque continúan haciéndolo de parte de otros gobiernos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, y cuánto dinero recibían de parte del gobierno federal, de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari. Hoy mismo, por ejemplo, querido Toño, si me permites platicar un poco sobre este asunto, porque dijo el grupo Nexus, y nadie habla del grupo Nexus. Yo me pregunto, ¿por qué no se está hablando del grupo Nexus, no, querido Toño? Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se dio a conocer este escándalo terrible aquí en los Estados Unidos también, de figuras de las esferas del poder aquí en Estados Unidos y en México, vinculadas a esta secta de esclavitud sexual que operaba con este sujeto, Kid Raniere, quien hasta es sentenciado a cadena perpetua, querido Ricardo? ¿Por qué eso no salió en Reforma? Porque esa es la cuestión, ¿no? Es también, si usted no lo quiere, no se olvida de esto, lo que hunde a Clara Luz ahí en Nuevo León como la candidata de Morena, porque la vincularon precisamente a Kid Raniere. Perdóname que te haya interrumpido, pero me acordé de eso y hasta ñañaras me dieron, mi querido Ricardo. Así es, querido Toño, pues a quién no le van a dar ñañaras al saber todas estas cosas que son francamente estultas. Así, la candidata en ese momento mejor posicionada para Nuevo León, todo el mundo lo sabía, no era un secreto, era la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pero decidieron ir con Clara Luz Flores Carrales, y resultó que había tenido sus nexos, sus vínculos muy claros con Kate Raniere, como bien lo apuntas, y no dijo nada el periódico El Norte, no dijo nada el Reforma, que son prácticamente lo mismo, y bueno, pues eso le costó la gubernatura al partido Morena, eso le puso prácticamente en bandeja de plata a Samuel García, que ya vemos el trabajo infame que está haciendo, pero sí, tendríamos que hacer como una especie de círculos concéntricos y decir, en el centro está Héctor Aguilar Camín, que es el que le robó a Enrique Florescano Mayet, que era el jefe Enrique Florescano, el historiador, la revista Nexos, y alrededor están ahí. Échele usted un ojito al directorio de Nexos y ahí se va a dar cuenta. Si le echa un ojito a ese directorio, va a ver ahí dueño y director Héctor Aguilar Camín. El director editorial es Luis Miguel Aguilar Camín, su hermano, el poeta, el ensayista, y desde hace mucho tiempo. ¿Quién se dedica a la parte administrativa y a la parte de los dineros? Se dedica a eso Ángeles Mastreta, la esposa de Aguilar Camín. Pero ahí habría que ver qué han hecho Jorge Castañeda, por ejemplo, en los diferentes gobiernos en los que ha participado, que ha hecho Leo Zuckerman, que está en Televisa y que forma parte de ese grupo, Denise Merker, que también forma parte de ese comité editorial, está ¿quién más está? Pepe Goldenberg, nada más ni nada menos, está el hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bastante polémico, un tal Medina Mora. Así que deberíamos de sacar eso. A lo mejor al ratito hacemos ese ejercicio y ponemos las fotografías de José Joaquín Blanco, de Carlos Tello Díaz,
de Héctor Aguilar Camín, de Luis Miguel Aguilar Camín, de Soledad Loaesa y toda esa gente, y qué ha hecho en los diferentes gobiernos, porque han hecho de todo una robadera tremenda. Y justamente, querido Toño, en la misma mesa de Latinos, donde trabaja Carlos Loret de Mola, hay parte de estos personajes. Está Soledad Loaesa, está a momentos Leo Zuckerman, está Héctor Aguilar Camín, por supuesto, está Jesús Silva Herzog Márquez, que, pues bueno, forman parte del grupo Nexos, pero también están trabajando en Latinos. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero platicar sobre el nuevo programa de Carlos Loret de Mola, el nuevo programa, porque ayer salió y usted recordará que el mes pasado Carlos Loret anunció el fin de su programa Los Jueves con Loret, y todos decíamos, muy ilusionados, se va a acabar la desinformación. Con la conclusión de este programa vamos a dejar un buen rato descansar a la gente de las fake news, y no. ¿Se acuerda que el último programa, de hecho, de ese presentador de noticias que está usted viendo en su pantalla, fue una entrevista a modo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba? ¿Se acuerda? Yo sé que sí. ¿Se acuerda que apenas el 9 de febrero Loret salió a decir que estrenaría nuevo programa en Latinos, y que con esa teatralidad que lo caracteriza, dijo que era el momento de evolucionar? Bueno, pues ya está. Se acabó la espera, mi querido Toño. Carlos Loret de Mola, alias Lord Montajes, ya estrenó su mentado nuevo programa en Latinos. ¿Y qué cree? Ricardo, ¿te parece si le llamamos mejor show? Ves que estamos siempre tú y yo en esto de la terminología, y ahora en el ánimo de acabar con llamarle a los medios corporativos medios tradicionales, porque no tiene nada de tradición. Esto no tiene nada de programa noticioso, esto es un show cómico, mágico, musical, si lo quieren ver así. ¿Te parece que le pongamos show? Así es un show mágico, cómico, musical, como diría el gran Beto el Boticario, desde las entrañas justamente de Televisa, en la carabina de Ambrosio. Pues bueno, es el programa, el show mágico, cómico, musical de Loret de Mola, es exactamente más de lo mismo. Y es que en esta emisión que nos tuvimos que chutar, porque dijimos, hay que informar, y a veces para informar hay que meterse al lodo y enlodarse. Y bueno, hay que decirlo con franqueza, no hay ni evolución como prometía Loret, ni innovación, ni tampoco originalidad, ni mucho menos periodismo. El yucateco, que usted lo sabe, es puro esnovismo y afectación, le ha endilgado a su audiencia un programa igual a lo que venía ofreciéndole en su anterior emisión. ¿Qué cambió en la emisión de Loret? No mucho, la verdad, únicamente el decorado, la utilería, porque todo lo demás, todo, el contenido, el guión fofo, los scripts repetitivos siguen siendo exactamente iguales. Y si usted me lo pregunta, pues yo diría, ¿cuál es el objetivo de esta nueva emisión? Pues tengo la respuesta. Yo le diría que exactamente el mismo que usted sabe, que conoce: golpear la imagen del presidente López Obrador, denostar al gobierno federal y vilipendiar a toda costa a la Cuarta Transformación. Pero, ¿entonces no hay periodismo en este proyecto? Pues fíjese que no. Otra vez no lo hay, y da pena decirlo, porque no hay periodismo, no hay rigor informativo, no hay veracidad ni oportunidad, que son características, usted lo sabe y lo hemos platicado aquí con Toño, que deben acompañar un auténtico proyecto informativo. Aunque sí debo confesarte algo, Toño, hay una cosa que me sorprende de Loret de Mola, y es una cosa que pues es circense: la enorme cantidad de acrobacias que este pobre tipo hace para evadir los temas realmente importantes. Ahorita lo estabas comentando antes de que yo entrara y te escuchaba con mucho interés. Ayer Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, aparece en la corte de Brooklyn en calidad testigo para declarar que Genaro García Luna recibió en un restaurante de Polanco $5 millones. 3 primero y 2 después, 2 reuniones. Eran dinero de parte del cártel de Sinaloa. ¿Qué quiere decir eso? Que un funcionario del gobierno de Vicente Fox, porque era al término
de su administración estaba coludido con el crimen organizado. Que no se le olvide en ningún momento que Genaro García Luna no nació con Felipe Calderón. Su carrera delictiva ya venía de tiempo atrás y empezó a descollar en el sexenio de Vicente Fox y se corona con el de Felipe Calderón. Bueno, pues eso por un lado, un funcionario, alto funcionario del gobierno de Vicente Fox, está coludido con el crimen organizado de acuerdo a lo que dice este testigo en la corte de Brooklyn. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Que un secretario de seguridad del en ese momento recién nacido gobierno de Felipe Calderón era un corrupto que le allanaba el camino al cártel más peligroso de México. ¿Y qué cree usted? Pues que el flamante nuevo show de Loretito no le concedió importancia a lo que sería, desde el punto de vista de cualquier editor pedorro, una nota de portada. Al empleado del hijo de Roberto Madrazo le parece más importante, querido Toño, público memorioso, sacar un audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde según Loret se resistía a dar una disculpa a los padres de los niños que murieron en el colegio Rebsamen, pero resulta que después sí la da, o sea, pone el audio, imagínate nada más, y un poquito más adelante dice, bueno, sí da la disculpa, y entonces uno dice, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo este show? Él grita, él se conduele, es una grasejada, y me parece muy curioso y muy vil que sea justamente Carlos Loret de Mola quien quiera revivir la tragedia ocurrida el 19 de septiembre de 2017 en el colegio Rebsamen, porque recordemos que ahí en esa tragedia murieron 26 personas, 19 eran menores de edad, pero ahí también Carlos Loret de Mola, desde Televisa, hizo otro de sus montajes, junto con Denise Merker, junto con Daniel, una reportera que todavía ahí anda Daniel por ahí. Daniel Iturbide, que cubrió su puesto, Daniel Iturbide, como el pues comentarista de las mañanas de Televisa, y que tuvimos aquí en Sin Censura. Daniel Iturbide nos contactó para señalar que ya no había hecho algún montaje, y pues sí lo hizo, desafortunadamente sí, ¿no? La verdad es que esa niña, Frida Sofía, nunca existió, y por mucho que le echen la culpa, querido Ricardo y querido público consentidor, a la Marina, el montaje lo hizo Televisa con su, híjole, máximo representante de este tipo de situaciones, Carlos Pero Loret es de que no Mola. se dio cuenta, Toño, no se dio cuenta. Ya ves que él estaba en Babilonia y no se da cuenta cuando hacen el montaje en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, no se da cuenta en la tragedia del Rebsamen, no se da cuenta en ninguna parte. Entonces esto debe hablar también de, imagínate, suponiendo sin conceder, como dicen en la jerga de los abogados, que así hubiera ocurrido, que yo no lo creo, pero que así hubiera ocurrido, esto habla también de la calidad de personaje que es, que tú como conductor de noticias, periodista, editor que eres, estás aquí mismo en Sin Censura, y mientras estamos conversando, estamos viendo el teléfono para ver qué hay en Twitter, qué hay en los portales de noticias, estás escuchando lo que dice producción, estás viendo si hay imágenes, estás en todo, pero este personaje nada más llegaba y repetía lo que se le ponían en el prompter, no tenía ni tiene idea, porque solamente llega, como lo hace Ciro Gómez Leiva, como lo hace Pascal Beltrán del Río y todos estos presentadores de noticias, a leer lo que le ponen en la pantalla. No razona, no piensa, no quiere pensar, no le interesa. Entonces, este tipo de personajes que por un lado juegan a que no se enteraron, como en la tradición de Felipe Calderón, imagínate, le dan $5 millones en un restaurante en Polanco, que quién sabe por qué no se están preguntando qué pasó con ese restaurante, quiénes eran los dueños, por qué se movió tan rápidamente de Paseo de la Reforma
a Polanco, y por qué de buenas a primeras ya no prosperó cuando era muy recurrido por los actores políticos, por los empresarios. Nadie se está preguntando eso, están en otra cosa, están evadiendo los temas relevantes. Entonces, hay una crisis en los medios de comunicación corporativos porque los mismos editores responsables están cayendo justamente en el juego tramposo de sus jefes. Sus jefes les dicen, estos temas están vetados y ellos a pie juntillas lo hacen. Entonces, cuando hay ese tipo de trabajo, entre comillas, estamos hablando de que no se está haciendo en esa casa de la trampa periodismo ninguno. ¿Usted cree que se está haciendo periodismo en la casa de Junco de la Vega y en el Universal en Bucareli? Para nada. ¿Usted cree que se está haciendo periodismo en Excelsior ahí, en Eje 10 y Universidad? Tampoco, para nada. Si tienen hasta un helipuerto que ya les ordenaron que quitaran para que, porque ahí pretendía llegar Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, porque no les gusta andar a ras de suelo, no les gustan los vehículos, entonces siempre andan en helicóptero, pusieron uno ahí, ya perdieron el juicio, les ordenaron que lo quitaran y ahí sigue la estructura, no han obedecido a la ley y ese es el tipo de trabajo, pero ahí podría hacer un gran reportaje Ciro Gómez Leiva al respecto, pero no lo van a hacer, Toño, porque no les importa, porque no son periodistas, porque la información, el buen ejercicio humanista del periodismo no les importa un cacahuate. Entonces, todo esto está desnudando de cuerpo entero a estos personajes y está haciendo que la gente vea todas sus miserias. Mira que no darle nota de portada al juicio del siglo, o sea, a mí me sorprendió incluso que lo pusiera el propio periódico Reforma, la portada del periódico Reforma, por lo menos hoy lo trae, pero yo desde ayer estaba pensando, la nota de portada es hunde el testimonio del rey Zambada, hunde a García Luna, y así lo comentamos en Twitter, lo comentamos en los programas, y resulta que nadie lo llevó. O sea, lo lleva el Reforma, sí me sorprende que lo haya hecho, pero era la portada completa, no era nada más ahí un entrefilete, pero así es como trabajan estos pseudo periodistas, querido Toño. Hoy, desde la carrera nos dicen que es muy difícil adquirir ese olfato periodístico que se adquiere después de muchos años, pero aquí es más que evidente, ¿no? Es lo obvio, la nota es la nota, como se dice, ¿no? Y es más que evidente que las declaraciones del rey Zambada en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón tendrían que haber sido la de 8 columnas, ¿no? Lo planteas correctamente. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, porque hay algo que me llama mucho la atención de lo que planteas. Bien mencionaba hace un ratito Ricardo Sevilla que nosotros no somos los divas del periodismo, como ocurre desafortunadamente en muchas radiodifusoras, en muchas televisoras, en las que llega el conductor y se pone a leer el conductor o la conductora, y se pone a leer un prompter que le escribieron sus redactores, con un jefe de información que checó las notas, y que nomás llega a eso, ¿no? A leer. Aquí en Sin Censura, Ricardo Sevilla lo ha hecho también muchas veces. Estamos en todo momento involucrados con lo que le estamos compartiendo. Si usted no lo sabe, aquí estoy también yo redactando los encabezados junto con Ayeli, las descripciones de nuestros clips que estamos sacando. Estamos revisando la información constantemente. Tengo una pantalla, usted pudiera ver, tengo una pantalla aquí con YouTube y con Twitter. Acá tengo otra pantalla con chats. Acá tengo otra pantalla con chats en lo que estamos en cuanto a indicaciones que estamos recibiendo de producción. Nosotros estamos produciendo el programa en tiempo y forma, mientras que en los medios de comunicación corporativos, pues tienen ahí un conductor que nomás baile, nomás pues se pone ahí a decir lo que le ponen sus redactores, y a lo mejor se enoja con ellos porque le redactaron un dedazo, vaya usted a saber, lo regaña terrible. Saludos a Roberto Ruiz, ahí en TV Azteca. Pero mire, lo interesante de todo esto es que hay algo en lo que no concuerdo con Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, decías hace un momento que Carlos Loret de Mola es uno de esos que, como Ciro Gómez Leiva, como Pascal Beltrán del Río, nomás llega, se sienta
y se pone a leer el prompter. Creo que en el caso de los montajes, como es conocido, hay mucha más participación y es en lo que se basa el testimonio de muchos de sus colaboradores ante el montaje que estableció con Florence Cassé y con Israel Vallarta. Como es que él también fue director de escena, como es que él también tuvo mucho en esto del planteamiento del montaje. Hace algún tiempo yo planteaba aquí en Sin Censura que no es tampoco para odiar a Carlos Loret de Mola, ni para considerarlo como el enemigo público número uno de México. Simple y sencillamente no es periodista, es un señor que estudió en economía en el ITAM y que gracias a su apellido de alto pedorraje y sus conexiones, pues llegó ya a Televisa y de inmediato dice que lo hicieron corresponsal de guerra donde estableció su primer montaje, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo único que tendríamos que pensar en cuanto a un Loretito, en cuanto a un Carlos Loret de Mola, es en un productor y director de telenovelas. Creo que él quedaría perfecto, vamos, debería en todo caso replantearse su camino en el periodismo y decir, ¿saben qué? Pues sí, yo soy multimillonario, tengo una gran fortuna, como la tienen precisamente los productores y directores de telenovela, y en eso tendría que quedar Carlos Loret de Mola. Y mira, querido Ricardo, le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida a Vicente Serrano, quien acaba de salir en este segundo receso de la audiencia de Genaro García Luna para informarnos más sobre lo que ocurre ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en este juicio. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Nuevamente te saludo y le mando un abrazo al maestro Ricardo Sevilla desde acá, desde Brooklyn, en Nueva York. Permítanme moverme un poco por cuestiones de luz, de iluminación. Déjenme moverme un poco aquí, en donde se reúne la comunidad para protestar, para manifestarse con pancartas, pidiendo justicia en el caso de Genaro García Luna. Bueno, nos han dejado salir a comer en esta hora que dicta el juez, casi de inmediato después de este receso con el que nos enlazamos hace rato, mi querido Toño, y regresaremos a la audiencia para escuchar el testimonio, la defensa que haga Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, del acusado desde el estrado. Ya está definido, el juez cuando escuchó que la defensa va a llamarla a testificar, pidió que nos fuéramos a comer y regresaremos en este 14 de febrero con esta historia de amor. Nótese mi sarcasmo. La esposa defenderá al acusado, algo así como que aplicaron un Peña Nieto, ¿se acuerdan? Con lo de la Casa Blanca, pues así ocurrirá en aproximadamente una hora aquí en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Y bueno, pues no he encontrado a un colega que haga sentido de lo que te comentaba más temprano, Toño. Este buscapiés que tiran con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya veo que lo retoman muchos de estos golpeadores, como los Ferris, disculpen ustedes. Gabriel Regino era el operador de AMLO con el crimen. Pregúntenle a López Obrador por el cártel del Niño a ver qué cara pone. Bueno, pues lo afirmábamos, mencionábamos que iba a terminar siendo la carnita de estos comunicadores y de estos políticos de la oposición, esta mención que hizo el abogado defensor de Genaro García Luna en torno a un supuesto soborno que tajantemente dijo el testigo Jesús el Rey Zambada, nunca ocurrió para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como no tiene hilo conductor, como no tiene nada que huela a estrategia de la defensa, pues consideramos que iba con toda la intención de generar morbo o escándalo en torno al caso. Y bueno, en eso estamos, mi querido Toño, mi querido Ricardo, en momentos en que escuchamos a un agente especial que fue el que revisó los dispositivos electrónicos del acusado Genaro García Luna y se han mostrado fotografías de la residencia, fotografías del restaurante Los Cedros, que le pregunté directamente
a Cristina Pereira se encuentra bajo control de las autoridades. Ellos no tienen control de este restaurante y bueno, seguimos recabando reacciones y detalles de esto que se está mencionando y publicando en el juicio contra Genaro García Luna en esta audiencia de martes, mi querido Toño, mi querido Ricardo. Y fíjense, queridos compañeros, querido Vicente, querido Ricardo y querido público consentidor, cómo es que solamente son los ferrilos que se atreven a hacer esta aclaración, pues muy cuestionable sobre precisamente lo que plantea el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, en el juicio. Cómo intenta embarrar al presidente López Obrador al cuestionarle al rey Zambada si obtuvo algún tipo de soborno por parte si más bien sobornó de alguna u otra forma al gobierno del presidente López Obrador en aquel entonces, y que el mismo rey Zambada lo corrige, lo desmiente, el juez lo reprende a César de Castro. Te comentaba yo hace rato, Vicente, y lo comentaba con el público, cómo es que seguramente estaban revisando cómo podían darle vuelta a la nota, porque como bien lo planteas, tus compañeros ahí corresponsales en la Corte del Distrito Este de Nueva York no le ven la forma a la declaración, una declaración que se les cebó, porque tanto el testigo, narcotraficante, como el juez la desmitifican, la desmienten ahí en el juicio de Genaro García Luna. Mira, tan es así que en el Reforma lo tuvieron que sacar de esta forma. El rey Zambada negó en juicio a García Luna haber sobornado a AMLO cuando el hoy mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de México. No pueden sustentar algún tipo de acusación ante este cuestionamiento que hace César de Castro. Vamos, ahí queda como lo que es la verdad. Le preguntan a César de Castro si tuvo algún tipo de contubernio con el gobierno de la Ciudad de México del presidente López Obrador y dice que no. Pero son los mismos que se la pasan inventando datos históricos que no existen, que se ponen pantalones de cuero muy apretados, que son el objeto de una serie de escándalos muy al estilo la revista TV Notas. Son los mismos que se inventaron lo de la brujería en Palacio Nacional, utilizaron un concepto de lo más, pues vamos, arcaico, medieval, los que sacan que hay algún tipo de contubernio entre el presidente y el crimen organizado. No sé si quiera comentar algo por ahí, querido Vicente. Oye, claro que sí, y quiero también escuchar la opinión del maestro Ricardo Sevilla mencionando que qué cosas, ¿no? El abogado defensor de Genaro García Luna intenta embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el que limpia el asunto es Jesús, el rey Zambada. El abogado intenta meterle jiribilla a la audiencia y es el ex narcotraficante el que aclara las cosas. No recuerdo de lo que habla porque nunca existió, porque no es verdad, dijo el rey Zambada. Y nada más para abonar al testimonio de Cristina Pereira que se dará después de que regresemos de la comida, del receso de comida a la corte, mi querido Ricardo. ¿Dónde quedaron todos los amigos de Genaro García Luna? Si este personaje está limpio de culpas, si este personaje es inocente, ¿dónde están aquellos que confiaron a ojos cerrados en él? ¿Dónde está el expresidente Vicente Fox? ¿Dónde está el expresidente Felipe Calderón? ¿Dónde están los amigos que presuntamente tenía a montones, Genaro García Luna, que tienen que los abogados defensores llamar, no sé si como último recurso, me lo quiero imaginar así, a la esposa del acusado? Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte de regreso, querido Vicente. Será muy importante el testimonio de la esposa de Genaro García Luna, una mujer que, de acuerdo con la información que presentó la semana pasada Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene una demanda, está siendo demandada por la UIF y también está siendo investigada por esa unidad de inteligencia financiera. Será muy relevante lo que diga, le vamos a escuchar con mucho interés. A mí, respondiendo a esta pregunta, ¿dónde están los amigos? Decía Edgar Allan Poe que en época de crisis, en épocas difíciles, los amigos no lo son ya. Y ahorita estos personajes están en silencio, están tratando de desprenderse de cualquier relación que hayan tenido
con Genaro García Luna. Va a estar difícil porque en su momento salieron a defenderlo a capa y espada, tan difícil como lo está para los informadores, para los periodistas, entre comillas, que han estado tratando de lavarle la cara a Genaro García Luna. Hoy mismo el propio Raimundo Rivapalacio, en su columna del Financiero, que replica en Eje Central, trata de salir a defender una vez más a Genaro García Luna. No sabemos cuál es el interés, pero sospechamos que algo hay por ahí. A mí lo que me llama mucho y poderosísimamente la atención, y lo comentábamos hace un momento, es que no se esté haciendo un perfil del dueño del restaurante de Les Champs-Élysées. Un editor medianamente responsable, decoroso, ya estaría ordenando a sus reporteros, a sus periodistas de investigación, que hicieran una investigación de ese restaurante, quiénes eran los dueños del Champs-Élysées, que tenía muchísimos años aquí, que lo funda una familia francesa y que era un establecimiento el más representativo de la gastronomía francesa aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que de buenas a primeras, llegado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se va. Primero se mudan, están sobre Paseo de la Reforma, muy cerca justamente de la Embajada de Estados Unidos, y sin previo aviso se mudan a Polanco. Ahí en Polanco les iba muy bien, todo era de super lujo, como ya vimos. Había muchos actores políticos y empresarios que se daban cita en estos dos locales, uno de los locales en Campos Elíseos número 295, ahí en la Miguel Hidalgo, en Polanco, y los que lo conocían le llamaban el Champs, así lo apodaban cariñosamente, y aseguraban que se mantenía muy bien, era un restaurante de alto nivel, en cuanto a estándares de servicio y de comida, pero nadie sabe explicar exactamente por qué cierra sin previo aviso en 2019, y no vemos la nota ni en el nuevo programa de Carlos Loret de Mola, que salió ayer, ni lo vemos en ninguna de las columnas de los personajes del Financiero, del Reforma, del Universal. No le están dando la importancia necesaria a estos lugares. Tampoco están haciendo un perfil de Óscar Paredes, este personaje, este abogado, que debería tener un perfil ya hecho y derecho, y qué fue lo que pasó, de dónde viene, de dónde provenía, y por qué en este momento está muerto este sujeto que incluso fue asesinado en épocas de Miguel Ángel Mancera. Eso también debería de estarse atendiendo, y no se está atendiendo, querido Vicente. Así es, y como ya se había anunciado con con esta mención de que regresamos con el testimonio de Cristina Pereira, eso significa que los fiscales a cargo del juicio contra Genaro García Luna han puesto fin, han descansado el caso, como se le conoce por acá, y bueno, han terminado de presentar a sus testigos, han terminado de exponer sus pruebas, y ahora le toca a la defensa. Yo sí creo que hay que hacer mención de lo relevante que estemos aquí al interior de la audiencia para evitar una cobertura equivocada, errónea o tergiversada de lo que ocurre al interior. Leo, por ejemplo, a un colega, a un corresponsal, cada quien que vaya encontrando los nombres y que vaya definiendo de quién se trata. Pero, por ejemplo, escribe este colega: las cosas ya se pusieron calientes en el juicio contra Genaro García Luna y con el rey Zambada en el estrado. El presidente López Obrador ha sido mencionado varias veces por los abogados defensores de García Luna por supuestamente recibir sobornos para una campaña. Dice este mismo personaje: en concreto, De Castro le preguntó al rey Zambada si recuerda que en julio de 2013 declaró ante los fiscales de Estados Unidos que le pagó $7 millones a la campaña de López Obrador. Zambada responde que no declaró eso. De Castro le dice que si no recuerda que mandó dinero a una campaña de AMLO a través de Gabriel Regino. Zambada dice que era dinero para una campaña, sí, pero dijo que no para Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo que escribe el corresponsal dice, pero no especifica para cuál. De Castro insiste, le pagó, ¿no?, 7 millones a Andrés Manuel López Obrador para su campaña contra Vicente Fox. Zambada dice que no pudo haber dicho eso porque no es cierto.
De Castro entonces se disponía a enseñarle, esto es muy subjetivo, ¿no? Yo no lo entendí así, por eso es importante estar en el lugar de la noticia para dar otra versión. Dice, De Castro entonces se disponía a enseñarle a Zambada la transcripción de su declaración de julio de 2013 para ver si le refrescaba la memoria de sus dichos, pero tras llamarlos a charlar unos segundos en privado, el juez ya no lo permitió. Yo tengo otros datos, yo tengo otra lectura, otra visión de lo ocurrido, pero nada más para que quede establecido, pues que no todos los corresponsales vemos lo mismo, entendemos lo mismo y reportamos lo mismo, mi querido Toño y mi querido Ricardo Sevilla. Sí, por supuesto. Aquí lo importante es que tú estás como un corresponsal responsable en el lugar de los hechos, y estos personajes desde hace tiempo han tratado de denostar la imagen de López Obrador, este personaje en concreto que ahora está cobrando cierta relevancia en Twitter particularmente. Yo también lo he leído y me he dado cuenta yendo hacia atrás en sus tweets que no es un personaje, un periodista objetivo. Como decía el presidente hoy durante su conferencia mañanera, hay que quitarse las máscaras y no nos andemos con esas cosas de que soy periodista objetivo. No, la objetividad es, valga la paradoja subjetivo completamente. La objetividad prácticamente no existe. Cada uno tiene una agenda, intereses muy concretos, tiene una idea de la realidad, y estos personajes se van a ir ajustando a esa idea de la realidad, y este sujeto en concreto no ha sido nunca un personaje que vea con interés siquiera, ni con respeto, ni con delectación la administración del presidente. Maestro, bueno, te voy a dar otro ejemplo, y grábeme, don David. Estoy leyendo un tuit de Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz de Con, el pelón Pedro Ferriz Híjar. Dice, la palabra del rey Zambada es legítima hasta que involucra a los cercanos de AMLO. Pues se tendrá que tragar su veneno, porque, como el presidente ha dicho, aquí no se mete las manos al fuego por nadie, solo por los hijos menores de edad. Y si se tiene que investigar a Gabriel Regino, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero si este señor, fíjense nada más lo que dice Pedro Ferriz Híjar, la palabra del rey Zambada es legítima hasta que involucra a los cercanos de AMLO, bueno, pues entonces tomemos como legítima la palabra del rey Zambada, que dice, yo no le mandé ni un solo centavo a Andrés Manuel López Obrador, es mentira, yo no le pagué nada, lo que echa por tierra el supuesto trato, pacto que tiene el presidente o tendría el presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Si había una posibilidad para esos opositores que saliera alguna basura, que quedara embarrado de alguna manera, hoy lo echa por tierra Jesús el Rey Zambada. No hay trato porque nunca hubo soborno para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dice el hermano del líder máximo, de acuerdo a muchos analistas del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Entonces, creo que con este testimonio que buscan muchos retorcer para generar ruido en torno al juicio contra Genaro García Luna por el tema tan pesado que es involucrar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en un supuesto soborno, pues también les tira como carambola de billar, les tira esta narrativa de que hay un pacto con el cártel de Sinaloa por parte del presidente o de miembros de su gobierno. Insisto, si se tiene que investigar a Gabriel Regino, se debe de investigar a Gabriel Regino, pues que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero de ahí a estirar la liga y decir, el rey Zambada está metiendo en la olla al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, el rey Zambada aclaró hasta en 2 o 3 ocasiones que el dinero se lo pidieron para una campaña, pero no para López Obrador. Así que ahí que quede, Ricardo Toño. Es una irresponsabilidad de parte de Pedro Ferriz Híjar, igual en la tradición de su padre Pedro Ferriz de Con y del ex director de Notimex, que por cierto fue Pedro Ferriz Santa Cruz, fue director también de esa agencia de noticias. Pero bueno, este personaje es muy irresponsable. Dice sin ninguna prueba que el presidente López Obrador envía a sus seguidores
a recibir el dinero y que no se expone. Dice que es muy inteligente en ese sentido y entonces está pidiendo pruebas a el rey Zambada, a los personajes que han llegado a la corte de Brooklyn a testificar, y él no da pruebas, no da datos duros y solamente inferencias. No van a poder embarrar al presidente López Obrador, y hay que tener un poquito de sentido común también en esta, pues en esta profesión, el periodismo. Porque si el presidente López Obrador estuviera vinculado de alguna manera al cártel de Sinaloa, no estaría tan insistente en que se diera a conocer desde la conferencia mañanera todo lo que está ocurriendo en la corte de Brooklyn en el juicio contra Genaro García Luna. No hubiera dicho, como dijo hace semana y media, que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba manejado por el cártel de Sinaloa. Lo dijo con todas sus letras y el presidente López Obrador está preguntándose todos los días por qué no hay notas de 8 columnas, por qué no hay notas de portada en torno a este caso. Y eso revela bastante la confianza que tiene el presidente de la República en torno a que salga lo que tenga que salir, y si se tiene que investigar a personajes que habrían estado en su gobierno o en algún otro lugar, se van a investigar, de eso no me queda la menor duda, así que no creo que vayan a poder manchar a la Cuarta Transformación, al gobierno de López Obrador, como ha sido su interés desde el principio. Así es, y nosotros podemos confirmar, al menos fue lo que me dijo y esa impresión tengo en un par de intercambios que he tenido durante la mañana con Cristina Pereira, que el único testigo de la defensa será precisamente la esposa de Genaro García Luna, lo que abre también la posibilidad de que sea contrainterrogada por los fiscales. Y aquí va a ser interesante qué temas permite el juez que se le pregunten a la esposa del acusado y qué puertas abre con su interrogatorio la defensa y ella misma con sus respuestas. Se ve tranquila, así lo escuché, que está tranquila, está sentada literalmente enfrente de su servidor. Yo estoy en la parte de atrás junto a Nancy Flores, junto a Carlos Hernández, junto a compañeros, otros periodistas, y estoy sentado atrás de ella o enfrente de ella, como lo quieran ver, y estoy escuchando en muchas ocasiones lo que comenta. Se dice tranquila, está acompañada de su hija, ayer estuvo acompañada de su hijo, y bueno, pues si hay algo que puede dejar aún más polémica, controversia, carnita, es precisamente el testimonio de la esposa de Genaro García Luna, un hombre que decidió no subir al estrado para defenderse, pero que sí permitirá que su esposa lo defienda en el juicio en su contra. Mi querido Ricardo, mi querido Toño, por cierto, estuvieron mostrando fotografías de las Harley Davidson de Genaro García Luna y de sus propiedades. Mostraron también los fiscales algunos de los reportes patrimoniales de Genaro García Luna y ciertos contactos como el de Pequeño García y el de Facundo Rosas, que tenía en su BlackBerry Genaro García Luna, así como el currículum, la hoja, el resumen profesional de Luis Cárdenas Palomino. Vaya usted a saber la razón, estaba en sus dispositivos electrónicos, así como los documentos referentes al caso de Edgar Beitia. ¿La razón? La razón, esa es la pregunta del millón, Toño, Ricardo. Será muy revelador, querido Vicente, lo que diga la esposa de Genaro García Luna. A mí me parece que es una estrategia. Genaro García Luna, alias La Metralleta, nunca ha sido ni nunca fue un personaje habilidoso con la palabra, y me parece que eso es consejo de su defensa, que no suba él a testificar
porque se complicarán las cosas, se complicarán. Hay que recordar que siempre en todas sus ponencias, Genaro García Luna siempre estaba nervioso, estaba corto de palabras, su cabeza no alcanzaba su lengua, no coordinaba muy bien y llegaba ahí incluso con papeles. Cuando tiene esa comparecencia famosísima hoy en la Cámara de Diputados, cuando estaba Gerardo Fernández Noroña y que le dice que es un criminal que terminará en la cárcel, una profecía que se convierte, por cierto, en realidad. Pues bueno, él no atinaba a responder y en sus comparecencias que eran sobre todo donde lo interrogaban, donde lo confrontaban, él siempre salía muy mal parado. Así que me parece que esta es una estrategia de parte de la defensa de Genaro y le dice, no vas a subir. ¿Por qué? Porque te pones nervioso, porque vas a terminar mucho más golpeado de lo que ya estás. Así que hay que darle la palabra a Pereira y bueno, como tú dices, la encuentras tranquila, más dueña de la situación, así que habrá que escucharla con muchísimo detenimiento, a ver cuál es su exposición, cómo testifica y por supuesto, pues bueno, si hay estas preguntas de parte de los fiscales de Estados Unidos, pues bueno, habrá que ver cómo responde ella y en qué sentido van sus declaraciones. Mi querido Ricardo, como siempre es un placer saludarte en esta ocasión desde Nueva York hasta allá, hasta la Ciudad de México. No sé si quieras cerrar con algo más antes de que compartas, como siempre, las trincheras para que invites a las cerca de 20,000 personas conectadas en estos momentos en vivo y en directo en los diferentes espacios de Sin Censura. Claro que sí, querido Vicente. Pues bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en este juicio del siglo. Yo celebro muchísimo que tú estés allá, pues dando cuenta de lo que ocurre en tiempo real en este juicio del siglo que no han querido atender en la oposición, que no le han querido dar la importancia que tiene el más alto funcionario en la historia de este país, que está siendo juzgado y que, pues bueno, la gente que vemos ahí atrás pidiendo cadena perpetua a Genaro García Luna. Yo te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir muy pendientes de la información y nos encontramos, si todo marcha bien, aquí el día de mañana. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, síganme por favor en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme en Paralelo 24, en el diario Basta, y hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 en Los Datos Duros. Permanecemos muy atentos, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.